El béisbol es la pasión de todos los cubanos. And the first ever Olympic gold medal in baseball goes to Cuba. Desde que el béisbol fue introducido en nuestro país procedente de Estados Unidos, prendió en la sangre de los cubanos, en el sentir de los cubanos, y hay que ver con qué pasión. Creo que al cubano le corre béisbol por las venas. No hay ningún fenómeno de masas en Cuba que haya podido arrastrar la cantidad de personas, de aficionados, de comentarios, de debate público, como lo ha generado a lo largo de todo el siglo XX el béisbol. ¿Por qué todo el mundo quiere hablar de béisbol? Es porque de hecho es nuestro deporte nacional. Es un fenómeno que está calado en la cultura de la nación, porque en muchos momentos significó la expresión más alta del orgullo nacional. Una victoria en el béisbol significaba una demostración de lo que los cubanos éramos capaces de hacer en el escenario internacional. El béisbol es un deporte que está pegado a la identidad propia del cubano. Surge hacia los siglos XVIII y XIX, cala muy profundamente, al igual que el boxeo, en las capas populares de la nación. Y por tanto es un deporte que tiene ese significado identitario desde esa época. Antes de la revolución existía aquí un campeonato con 4 equipos profesionales. Al triunfo de la revolución, el comandante en jefe Fidel Castro abolió el profesionalismo y así comienza entonces el béisbol mucho más masivo, pero peloteros completamente amateurs que no habían firmado un contrato. No era como anteriormente con Habana, Almendares, Cienfuegos y Marianao. El triunfo revolucionario del 59 identificó muy rápido que el deporte estaba unido a la salud de la población, que tenía que ser defendida como un derecho, pero también tenía que ser esencialmente una fuente de alegría y de satisfacción a la nación. Para nadie es un secreto que el béisbol de Grandes Ligas en Estados Unidos es el mejor béisbol del mundo. Muchos han tenido que abandonar nuestro país para poder jugar el béisbol de Grandes Ligas en Estados Unidos. Y hay muchas figuras que están brillando, perfeccionados allá, pero hechos en nuestro país. Omar Linares fue un pelotero extraordinario. Fue uno de los peloteros que se quedó, que no llegó a las Grandes Ligas y tenía calidad de sobra para haber brillado en el mejor béisbol del mundo, en el béisbol estadounidense. Yo jugué con el equipo nacional durante más de 17 años y todos los años me hacían ofertas que siempre rechacé, porque aquí me formé, aquí me eduqué y aquí me dieron todas las oportunidades de mostrar que el deporte cubano, a pesar del bloqueo y a pesar de todo, sigue vivo. El béisbol cubano ha demostrado que está entre los mejores del mundo. Siempre jugué aquí, siempre seguiré aquí. Ladies and gentlemen, the medals will be presented by Mr. James L. Easton, International Olympic Committee member in the United States of America. Omar recibió desde cheques con números hasta cheques en blanco y su respuesta fue siempre no me interesa. Había un apego a su país, a su pueblo, y privilegió su ideología, su cultura en torno al rol que le tocaba, al papel que él cumplía en su país. Y volvió, como volvió siempre, de cada uno de los eventos. Se habló de millones. Creo que es algo a reconocer de Omar Linares, una de sus grandes virtudes, que fue más importante para él, su pueblo, su Cuba, que todo el dinero del mundo. Es difícil imaginarse que la primera visita de un mandatario norteamericano a Cuba
después de décadas, no incluyera de alguna manera al fenómeno cultural que posiblemente funde a ambos pueblos, a Cuba y a Estados Unidos, que es el béisbol. El deporte es el embajador de la unión y de las relaciones entre los países. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que fue finamente pensado con la intención de elevar un símbolo de que en medio de tantas diferencias tenemos puntos comunes. Ojalá que el béisbol contribuya con algo para estrechar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pasarán muchos años sin que alguien pueda olvidar que el presidente cubano y el presidente estadounidense, en medio de ese proceso, hicieron un alto y fueron al vetusto estadio latinoamericano y vieron un partido de béisbol que no era eso. Aquel era un espectáculo que demostraba cómo hay tantas cosas que nos unen. Y una de ellas es el béisbol.